Muy buenas tardes, tengan ustedes, queridos acompañantes de esta sexta edición de Polianarquía. Como siempre, los saludamos no en compañía de María Camila. ¿Cómo estás, María Camila? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes una vez más a nuestros oyentes acá, como tú lo dijiste, una nueva sesión de Polianarquía, que como siempre estamos esperando sus comentarios con un nuevo tema, un tanto triste también, pero pues ya vamos a ver qué comentarios nos genera. Bien, bueno, pues con esto vamos a entrar a un tema que de verdad es, yo creo que de los que más cabe el término de polianarquía. No sé si estás de acuerdo con ello, María Camila, pero la migración mundial es un tema pues muy actual, pues no, pero además no solamente es actual, sino que es muy antiguo, ¿no? Es decir, la migración es un concepto inherente al ser humano. No nos vamos a meter a analizar, pero sí a poner un punto de partida de lo que es el tema de la migración actual. Pero como comentaba, el tema de la migración es un concepto inherente al ser humano. Desde sus orígenes, las primeras agrupaciones humanas, en su búsqueda de la satisfacción de necesidades primarias, se desplazaban de un lugar a otro, de su lugar de origen a otro lugar, y el concepto de migración, que en su aspecto más elemental es el desplazamiento de su lugar de origen a uno diferente, y esto es en condiciones de estabilidad y necesidades satisfechas, es indeseable y debiera generar el sedentarismo. A medida que las civilizaciones avanzan, paralelamente empieza la pelea por la propiedad, y con ello a imperar la lucha por encima de la razón. Es cuando surge esa necesidad de moverse a otro lugar que les garantice la tranquilidad y el sostén familiar como principio de sociedad. Ya esto es quizás el punto de partida, como comentaba, ¿no? Este es el concepto muy general de lo que es la migración que se da desde los orígenes de la humanidad. Pero ya en términos más actuales, generalmente cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Lamentablemente, y esto quizás influye en tomar las cosas muy fríamente, pero las cifras son las que nos van a indicar la gravedad del problema. Si comprendemos los cambios de escala, las tendencias emergentes y la evolución de las variables demográficas que traen consigo las transformaciones sociales y económicas mundiales causadas por fenómenos como la migración, entenderemos mejor los cambios del mundo en que vivimos y podremos planificar mejor el futuro. Esto es un principio, pues. Según la estimación más reciente, la cantidad que representa lo importante que es fijar un parámetro, porque la cantidad que se refleja en el 2020, había en el mundo aproximadamente, hace 2 años, 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial. Eso es una cifra impactante, ¿no? El 3.6% de la población mundial no vive en sus lugares de origen, sino que se han movido de un lugar a otro, ¿no? Esto solamente estamos comentando aquellas personas que salen de un país a otro, porque hay otro término de migración, que es una migración interna en el país, que se mueven del lugar de nacimiento a otro lugar, pero dentro del mismo país. Nos estamos refiriendo a 281 millones de migrantes de un país a otro, son internacionales. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas 5 décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país de origen en el 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica la cantidad de la existente en 1970. Esto es realmente impresionante, lo que estamos hablando de número de personas, pero creo que María Camila, tú nos vas a aportar un tema también estadístico, numérico, frío, de lo que representa la migración en el mundo. Exacto, Jorge, pues ya partiendo de
de las cifras, ya que tú nos proporcionabas, pues los datos existentes indican un aumento global de las remesas en los últimos decenios. Las remesas es como ese dinero, esa pensión que envían pues las personas que de pronto están viviendo o están trabajando en un país extranjero para enviarlo a su país de natalidad, a sus familias pues para su manutención, pasando de 126 mil millones de dólares en el año 2000 a 702 mil millones de dólares hasta el 2020. A pesar de las predicciones de un gran descenso en remesas internacionales a causa del COVID-19, en el 2020 la caída fue leve, que solamente fue de 2,4% desde el total mundial de 2019. Las remesas son transferencias, pues ya como más o menos lo mencionaba, de dinero o en especie que los migrantes hacen directamente a sus familias o comunidades, a sus países, pues ya sea de origen o pues al país donde necesiten enviar. El número estimado, además de migrantes internacionales, no ha dejado de aumentar en los últimos 50 años. En este mismo año, 2020, vivían en un país distinto de su país natal casi 281 millones de personas, es decir, 128 millones más que 30 años antes. En 1990, por ejemplo, eran unos 153 millones y más de 3 veces la cifra estimada de 1970, que era de 84 millones. La proporción correspondiente a los migrantes internacionales en la población mundial total también ha crecido, pero pues más ligeramente. La inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron. Y ya pues el impacto del COVID-19 en la población mundial de migrantes internacionales no es fácil de evaluar, entre otras cosas porque los datos más recientes de que se dispone corresponden a mediados de 2020, un momento pues relativamente temprano de la pandemia. Aún así, se ha estimado que el COVID puede haber reducido el crecimiento de la población de migrantes internacionales en alrededor de 2 millones. En otras palabras, sin el advenimiento de esta pandemia, el número de migrantes internacionales en 2020 se habría suscitado probablemente en torno a los 283 millones. Estas son como algunas estimaciones. Pero fíjate cómo todo este preliminar de cantidades entra a una urna en donde cada país le da una interpretación diferente y obviamente pues yo estoy muy influido por México, ¿no? Pero fíjate, lo que yo creo que provoca la anarquía es que hay no es confusión porque a ese nivel de un presidente de la República no creo que esté confundido, sino el manejo que hace de la información. López Obrador en México, y ahorita nos vamos a referir en el global, pero López Obrador en México expone como un mérito propio el hecho de que las remesas se hayan incrementado del año pasado con respecto al año antepasado, ¿no? Es decir, los pone como una cifra de orgullo. Lo vamos a comentar más adelante, pero eso es lo que provoca el anarquismo, cuando confundes tú y confundes obviamente a la gente, ¿no? Pero fíjate, en el 2020, la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron en orden descendente, la India en primer lugar, China en segundo lugar, México en tercero, y Filipinas y Egipto cuarto y quinto, en quinto lugar. Los 5 principales países de destino de las remesas, aunque la India y China se situaron muy por encima de los demás con entradas superiores a 83 mil millones de dólares y 59 mil millones de dólares respectivamente. Los países con altos ingresos son casi, sin excepción, los principales lugares de procedencia de las remesas. Por decenios, los Estados Unidos de América han ocupado sistemáticamente el primer lugar entre los países de origen de remesas, y en 2020 tuvieron una salida total de 68 mil millones de dólares seguidos de los Emiratos Árabes Unidos, con 43.200 millones de dólares, Arabia Saudita de 34.600 millones de dólares, Arabia Saudí de 34.600 millones, Suiza con 27.000, ahí ya viene un decremento importante,
y Alemania con 22,000 millones de dólares. Esto es lo que representa en los países que han mandado remesas al exterior. Y pues Jorge, también ya como la habíamos mencionado, pues la pandemia que pues sin lugar a duda aún se viven un poco, digamos, sus estragos, ha sido la más severa en un siglo con su combinación de alta transmisión, por ejemplo, dando a los responsables de la toma de decisiones, las decisiones que tomaba cada país, pues era porque además era un terreno desconocido pues para todos nosotros, que pues era una pandemia, todo el tema de transmisión, de cuidarnos, de las cuarentenas. Entonces, pues mientras que el enfoque principal se había centrado un poco más en responder a la crisis sanitaria mundial, como era la detección del virus, las pruebas, el tratamiento, el desarrollo, programas pues como para enfrentarlo, también la vacunación ha sido también parte de la respuesta y ha supuesto cambios drásticos en la libertad precisamente de movimiento o de migración de las personas alrededor de todo el mundo, lo cual ha afectado pues esta movilidad humana. Entonces digamos que también por eso no se tienen muchas estadísticas exactas porque pues como bien ya sabemos muchos países se vieron obligados a cerrar sus fronteras, unos más temprano que otros, otros más tiempo que otros, entonces eso varía muchísimo. Sí, sin duda, fíjate, y ahorita que terminamos esta parte, valdría la pena que abriéramos un paréntesis para tratar de resumir las corrientes de migración más importantes, y que, lo cual no es una tarea sencilla, ¿no? Pero que es importante hacerlo para que nos permita ir desglosando a nivel mundial cuáles son los flujos de migración más importantes, ¿no? Si, por ejemplo, los principales corredores de migración son de norte a norte, migración entre países ricos, por ejemplo, de Alemania a Estados Unidos. De sur a sur, migración entre países pobres, por ejemplo, Afganistán a Pakistán. De sur a norte, migración de país pobre a rico, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Norte a sur, de país rico a pobre, por ejemplo, Portugal y a Brasil. El principal destino de los emigrantes de Estados Unidos, la mayoría de los emigrantes son árabes. La mayoría de los emigrantes son hombres. Hay un crecimiento en la tendencia entre los jubilados de países ricos de emigrar hacia países pobres en donde tendrán un mejor aprovechamiento de su pensión. La mayoría de los emigrantes son trabajadores poco calificados. Son las características que te van conformando este grupo tan disímbolo de lo que son las corrientes migratorias, ¿no? Exacto, Jorge. Por ejemplo, en 2021, el envío, digamos, de esas remesas de Estados Unidos, por ejemplo, a tu país, a México, fue de 51,594 millones de dólares. Cabe recalcar que la migración hacia China va en aumento además y los principales flujos migratorios en el mundo, un poco más también como de lo que tú mencionabas, son de México a Estados Unidos, que la frontera entre estos dos países no es cruzada solo por mexicanos, sino que también es usada por personas de países centroamericanos que buscan pues una mejoría en su calidad de vida, pues de parte, pues digamos que de su país de natalidad o buscando una mejor salvedad para su familia también. También encontramos de Europa hacia otros países vecinos a causa de la violencia, el terrorismo y las guerras religiosas, que son la principal causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal. También está de Medio Oriente hacia el norte de África, porque la guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio lejos de las zonas de conflicto. Entonces vemos, Jorge, que es impactante que la mayoría de causas pues para este fenómeno, este movimiento precisamente sea la guerra o los conflictos. Sí, y eso lo ves claramente, ¿no? Ahora con Ucrania tú ves el flujo de ucranianos que ha ido hacia Europa, de millones de personas, y eso habla de un país de cierto nivel económico a países económicos de nivel superior, pero el flujo se da de país pobre a país pobre, de país pobre a más pobre, o de menos pobre a más pobre, en fin,
no hay una secuencia lógica, la realidad es una desesperación la que existe atrás de este movimiento de flujo de migración. Y es que, aunque, como podemos observar de este resumen, algunos corredores migratorios plantean mucho más retos que otros, tanto para los migrantes como parte de las autoridades, como para las autoridades también son retos importantes. Los viajes de los migrantes tienen a veces desenlaces peligrosos e incluso mortales debido mayormente a una gama de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y normativos que pueden tener una incidencia profunda en los modos en que se realiza la migración. Por ejemplo, encontramos los trágicos sucesos de octubre de 2003 en el que más de 360 personas perdieron la vida al hundirse 2 embarcaciones cerca de la isla italiana de Lampedusa, y lo que estamos viviendo y que sucedió hace apenas unos cuantos días con el fallecimiento de 52 personas dentro del remolque del tráiler de San Antonio, Texas, son situaciones que se están presentando de verdadera desesperación y de increíble falta de sentimientos humanos de la gente que maneja todo esto, porque atrás de esto hay quien lo están promoviendo y hay también quien lo puede controlar y no lo controla, ¿no? Personas que se están lucrando además a causa, digamos, de el dolor o la necesidad de otras personas. Y es pues, correcto. aunque es muy complicado medir la cantidad de personas que consiguen la integración local, el ACNUR señala que en 2020 hubo 28 países que comunicaron la naturalización de al menos un refugiado, frente a 25 países que fue en 2019, con un total de casi 34.000 refugiados naturalizados durante el año. Pues es una disminución notable respecto de los cerca de 55.000 de 2019, pero aún así un aumento en relación con los 23.000 notificados en 2016. En 2020 el 85% de las naturalizaciones tuvo lugar principalmente en Europa, digamos que más que todo en Países Bajos, con unos 25.700 refugiados. En el segundo y tercer lugar se situaron pues lo que fue Canadá con 5.000 casos y Francia con alrededor de 2.500. A nivel mundial, en 2020 fueron admitidos para el reasentamiento aproximadamente 34.400 refugiados, lo que representó una merma enorme con respecto a 2019, en que se reasentó a más de 107.700. Los principales países de reasentamiento fueron los Estados Unidos y Canadá, con alrededor de 9.600 y 9.200 refugiados, pues respectivamente. Una caída extrema con respecto a los 27.500 de Estados Unidos y 30.100 de Canadá el año pues anterior. La Unión Europea reasentó a un total de 11.600 refugiados. Los principales beneficiados en este sector fueron los sirios, que representaron 1/3 de los refugiados reasentados, seguidos por los congoleños, que son un 12%. La fuerte disminución, además de los reasentamientos de refugiados, puede explicarse en parte por el efecto, pues como ya le hemos dicho, ha influido bastante la pandemia, que limitó estos movimientos internacionales. Otras causas de la merma del número de refugiados reasentados en los Estados Unidos fueron la reducción sustancial del tope de admisión. El número de refugiados pues de admitidos que pone este país pues para estas personas, que pues además está hoy en día en gran discusión, porque hoy vemos inmensos números de migrantes, y pues Estados Unidos digamos que ha disminuido como los números de los que él dice pues precisamente para recibir estas personas, y los mayores controles de seguridad aplicados a los refugiados de países de alto riesgo, que tuvieron también el efecto de reducir la admisión de refugiados pues en estos países. Y menudo problema trae Biden, porque trata de recibir una herencia muy pesada de Trump en relación con la legislación de los indocumentados, y ahora está tratando de revertirlo, pero le está significando sangre a Biden, ¿no? Y ante la globalización en curso y la expansión de la recopilación de datos y de los procesos de digitalización conexos,
es cada vez más importante estar al tanto de las tendencias a largo plazo y de la evolución de las características de la migración y el desplazamiento. Hasta ahorita, hasta aquí, hemos ofrecido un panorama mundial de la migración y los migrantes utilizando los datos actualmente disponibles. Por ejemplo, en el plano mundial, vemos que con el tiempo los migrantes han tendido a concentrarse mucho más en algunas regiones como Asia y Europa que en otras como África y América Latina y el Caribe, y que es probable que esta tendencia continúe a más largo plazo a pesar de los efectos agudos de la pandemia en los últimos meses. Asimismo, los trabajadores migrantes siguen gravitando hacia las regiones que ofrecen más oportunidades a medida que las economías crecen y los mercados laborales evolucionan, y que algunas poblaciones de trabajadores migrantes presentan una gran disparidad de género. Dicho esto, se registran cambios en la composición de los corredores migratorios con una mayor movilidad desde los países muy desarrollados en los últimos años. Pues Jorge, y los datos mundiales indican también que los desplazamientos causados por conflictos, situaciones de violencia generalizada y otros factores son más numerosos que nunca, pese a las dificultades adicionales con que se ha tropezado para recopilar datos durante la pandemia. Los conflictos y las situaciones de violencia insolubles, no resueltas o recurrentes han acrecentado el número de refugiados en todo el mundo. Aunque un puñado de países sigue ofreciendo soluciones a estas personas, en general las soluciones son profunda y persistentemente insuficientes para atender las necesidades pues a nivel global, además porque pues estas situaciones no se viven solo en un lugar, o sea, hay varias en todo el mundo. Además, se ha estimado que al final de 2020 habrían más desplazados internos que nunca en la historia. Por ejemplo, este año se vivieron los trágicos sucesos asedios recientemente, por ejemplo, ya hacia este año en la invasión a Ucrania y también, por ejemplo, como vimos en Afganistán. Hacen pensar que en el futuro inmediato veremos crecer aún más las cifras de los desplazamientos en el mundo, con las personas que tendrán que desplazarse dentro de ese país hacia otros lugares. Y pues nosotros, digamos, Jorge, también hemos mencionado en ediciones pasadas algunos otros conflictos que claramente influyen mucho en estas cifras, otros países que están en esa condición de refugiados, que piden asilo, que piden algún tipo de protección porque en sus países pues natales no lo encuentran. Por ejemplo, yo te puedo mencionar un caso cercano acá en Colombia. Ya llevamos muchos años viviendo la fuerte migración por parte de venezolanos, pues a causa de ese conflicto que ya sabemos todos en ese país. Y pues acá, Jorge, es bastante fuerte la migración. Hay muchos venezolanos pues que tratan precisamente de rebuscar, de tener, trabajar para encontrar más dinero y poderlo mandar a sus familiares, incluso muchas familias separadas. Yo he escuchado historias que dejan a sus hijos precisamente porque allá en su momento no encontraban el dinero o los productos que ellos necesitaban. Entonces, aún vemos que los conflictos y la violencia también, porque muchas personas son desplazadas por obligación, precisamente por los grupos armados internos de cada país. Y fíjate que dentro de esta gran confusión que existe, ¿no? Me parece que también se da el caso en Colombia, pero aquellos migrantes de Venezuela que empiezan a reclamar que Colombia no les está dando oportunidad, como si estuvieran obligados a hacerlo, ¿no? Aquí en México se reclama, y en general Latinoamérica, de hecho fue uno de los temas centrales de la última cumbre, en donde se le exigía a Estados Unidos que apoyara económicamente a los países. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo los países que están generando esas corrientes migratorias para retener a sus trabajadores, a sus pobladores? Eso no, o sea, se está creando un ambiente hostil contra los países que cierran sus puertas porque no tienen la capacidad de recibir a tanta gente extraña, ni tampoco tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Exacto, y digamos ahorita con todo lo que se venía de improviso con la pandemia, que por ejemplo era vacunar, los países hacían el mayor esfuerzo para tratar de vacunar a su población,
Te lo digo por el caso de Colombia, pues que obviamente es un país que necesitó apoyo de otros, como por ejemplo Estados Unidos, para poder adquirir las vacunas y vacunar a la población. Entonces ellos en su programa tenían que incluir campañas para vacunar también a la población venezolana. Y el tema de la corriente migratorias internas en el país, ¿no? La gran mayoría de las personas que migran no cruzan necesariamente las fronteras internacionales, sino que permanecen dentro de sus países. Y se ha estimado, fíjate la cantidad, que en el 2009 había, y son cifras antiguas porque no hay cifras muy actuales, pues, confiables, pero en 2009 había 740 millones de migrantes internos, 740 millones de migrantes internos. Dicho esto, el aumento de los migrantes internacionales a lo largo del tiempo, tanto en cifras absolutas como proporcionalmente, ha sido evidente y algo más rápido de lo que se había pronosticado. Aunque solo una pequeña proporción de la población mundial está formada de migrantes internacionales, que habíamos hablado del 3.6%, se dan amplias disparidades a nivel de países. En algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, más del 80% de la población son migrantes internacionales. Imagínate eso, Jorge, porque estos datos, pues además han sido, digamos que, una recopilación a lo largo del tiempo que ilustran que la inmigración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que responde a factores también, por ejemplo, económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que pues pueden conformar claros patrones de esta migración, como los corredores migratorios establecidos a lo largo de los años. Los corredores migratorios representan una acumulación de movimientos migratorios y ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero a un determinado país de destino. Y al examinar la calidad de vida general en cada país, ¿sí?, y la posibilidad de migrar en función del acceso a visados, se observa que las opciones de migrar de manera regular dependen en cierta manera de digamos, la lotería del nacimiento y en particular de la nacionalidad del migrante potencial. De los datos se desprende que ciertos grupos de nacionalidades tienen muchas más posibilidades de acceder a visados y acuerdos de exención de visados. El índice de pasaportes Henley, una clasificación mundial de países en función de la libertad de movimiento de la cual disfrutan sus ciudadanos, por ejemplo, demuestra que la capacidad de una persona de entrar en un país con una relativa facilidad viene en muchos sentidos determinada por su nacionalidad. El acceso a visados también refleja de manera amplia la posición y las relaciones de un país dentro de la comunidad internacional, así como su grado de estabilidad, seguridad y prosperidad con respecto a otros países. O sea, hay niveles también dentro de la migración, hay niveles socioeconómicos y culturales que van distinguiendo y conformando diferentes clases de migrantes. Los datos también transmiten información sobre otros dos aspectos de la existencia de diferencias significativas entre los países con un alto índice de desarrollo humano y el resto, y la posibilidad de que los países con un índice de desarrollo humano medio puedan ser importantes países de origen, de tránsito y de destino de manera simultánea. Los ciudadanos, además de los países que presentan un índice de desarrollo humano muy alto, pueden viajar sin visado. Aproximadamente el 85% de todos los países del mundo, pues los países con un índice de desarrollo humano muy alto también son destinos importantes y populares entre los migrantes. Por el contrario, las restricciones de visado que se imponen a los países con niveles muy bajos de desarrollo humano indican que sus ciudadanos tendrán problemas para optar a vías de migración regular. Las vías irregulares probablemente sean pues la opción, las más realistas, sino casi que las únicas de que disponen los posibles migrantes pues para poder llegar, digamos, a estos países, y además es que no es por gusto, prácticamente es por obligación o por necesidad. Por su propia naturaleza, las dinámicas complejas de la migración
y la movilidad internacional nunca pueden ser enteramente medidas, comprendidas y reguladas, es muy complicado. Sin embargo, tal y como muestra el informe sobre las migraciones en el mundo de 2022, sí que existe un cuerpo de datos e información que crece y mejora de forma continua, lo cual puede ayudarnos a obtener una mejor comprensión de los aspectos claves de la migración en tiempos cada vez más inciertos. Entonces, pues tenemos que estar digamos que un poco más del lado de lo que son las organizaciones, ONGs y demás entidades gubernamentales o a nivel mundial, precisamente para estar pendientes de este tema de la migración, Jorge, que es muy conflictiva, pero también muy dolorosa precisamente por algunos ejemplos que tú nombraste y precisamente para evitar esas tragedias, ¿no? Y fíjate, bueno, pues es extensísimo el tema. No hemos tocado el punto de los migrantes oligarcas rusos, que en su momento resolvieron una situación, pero ahora que potencialmente han generado problemas muy importantes en Inglaterra y en algunos otros países que les abrieron las puertas, ¿no? En forma muy libre, y que ahorita se están arrepintiendo y están cerrando y están bloqueando. Y esto va generando también potencialmente problemas internacionales importantes generados por la migración y por encontrar facilidades de un país a otro, ¿no? Y esto es un cuento interminable, nos da la señal de que efectivamente estamos inmersos en un problema polianárquico, es decir, que en donde no hay países que se libere, es decir, se libere de esta, ya sea porque generan migrantes o porque tienen que recibir migrantes y no quieren hacerlo. En fin, esto es un problema muy serio y por eso nos atrevimos a tocarlo, pero obviamente, como todo, nos limita el tiempo y estamos ya cerrando este programa que esperamos haya sido de satisfacción de ustedes. ¿Tú cómo podías coronar este problema? No, Jorge, pues sin duda son problemáticas muy complicadas, además de, digamos, de enfrentar, precisamente como lo mencionábamos, por conflictos o pues algunos, ¿cómo decirlo?, problemáticas internas que cada país tiene. O sea, es prácticamente que imposible que cada país, por más que digamos que esté mejor que otro, no tenga algún problema que ponga precisamente en esta situación a alguna familia, a alguna persona. En lo complicado, pues pienso yo, o al menos una solución un poco más a corto plazo, es tratar de regularla o brindar más ayuda entre países precisamente para estas personas con una adecuada regulación. Precisamente pues nombramos lo que es el sistema de visados, pero pues como no todas las personas, digamos, lo pueden adquirir o a algunas personas les es negado, pues digamos que evaluar algunos casos y otras posibilidades precisamente para llegar a evitar tragedias y la ilegalidad. Es correcto. En fin, estamos en este problema y bueno, hemos llegado al término de esto, que lamentablemente quedan muchas rendijas abiertas, por no decir puertas abiertas y ventanas abiertas a un problema mayor. Esperamos que hayamos satisfecho de alguna manera la visión que se tiene del problema de la migración en el mundo, y que es nuestro principal objetivo. Y les agradeceremos, como siempre, que aparte de su compañía, nos apoyen con sus comentarios, con sus ideas sobre críticas sobre los temas que estamos tocando, o ideas sobre temas que podamos tocar en el futuro para ir satisfaciendo esas necesidades. Les agradecemos mucho su atención, su presencia. Muchas gracias, Camila, por tu presencia y por tu talento siempre presente con sus comentarios. Gracias, Jorge, a ti, gracias a nuestros oyentes. Esperamos pues que este tema también nos abra un poco más a la realidad que tenemos hoy en el mundo, y pues como siempre esperamos sus opiniones y sugerencias.